Tanto material, tantas charlas, tantos cursos que tienen un alto o bajo costo a disponibilidad de todos, que pueden enseñarnos cómo poder tener un mejor matrimonio. Si bien es cierto lo que está escrito en el papel, muchas de las cosas vienen de la idealización, mas no de la realidad. Cada vez vemos que si fuese una empresa, está en quiebra. Si esta es una institución, está a punto de desaparecer. Personas cada vez están creyendo menos en el matrimonio, cada vez hay más unión libre, y hablar acerca de matrimonio puede producir en las personas que aún no son casadas cierto temor, cierto miedo. Ahí yo no entro. No entro porque el concepto que se tiene de matrimonio está basado en las experiencias cercanas, ya sea su propia familia, el matrimonio de sus padres, de sus tíos, de su entorno, de sus amigos, y el cúmulo de experiencias desagradables en su cabeza hizo que pueda tener una resistencia completa al matrimonio. Y hay tanta gente que está considerando hoy tener hijos sin tener un esposo, una esposa, poder convivir con alguien sin poder hacer un pacto matrimonial, porque hoy vemos que el matrimonio es tan atacado desde su base a tal punto que para muchos esta institución desaparecerá después de algún tiempo. Pero con certeza total te digo que no desaparecerá, por una razón simple, porque el matrimonio fue constituido por Dios. Y aquello que Dios constituye podrá tener ataques, podrá tener amenazas, podrá tener leyes en contra, leyes humanas, podrá tener lo que tú quieras, pero no desaparecerá. ¿Quieres para hacerte un ejemplo simple? La palabra de Dios se intentó desaparecer de la historia. Primero se perseguía a aquellos que tenían la palabra, luego la palabra fue prohibida y fue encadenada, luego fue quemada. Es decir, el intento por desaparecerla fue tanto que fue hasta lo último y luego no se consiguió. Bueno, con las instituciones que Dios levantó, Dios mismo las instituyó, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre habrá un grupo de fieles que van a la palabra, que tienen sus fundamentos, su sustento en aquello que Dios dice y hará que esto pueda permanecer. Bueno, después de tanta información que nosotros tenemos sobre el matrimonio hoy en día, la pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿Cuáles son realmente los consejos que funcionan? ¿Qué cosa es lo que realmente hará que mi matrimonio pueda ser diferente? Nosotros estamos hablando allá desde hace algunos días sobre la importancia de tener un buen matrimonio. Eso tiene que ver con el carácter de las personas. Una de las cosas que nosotros a veces de manera superficial creemos sobre el matrimonio es cuando oramos y decimos, Señor, cura mi matrimonio, restaura mi matrimonio. Y tenemos que entender que Dios restaura personas restauradas hace que el matrimonio funcione. Personas transformadas hace que el matrimonio funcione. El matrimonio no va a funcionar si la vida de cada uno continúa lleno de orgullo, de egoísmo, como está. Dios no restaura matrimonio, Dios restaura personas. Entonces Dios restaura mi marido, Dios restaura mi esposa, Dios restaura mi corazón, Dios restaura mi vida. Corazones restaurados se encajan, hace que las cosas puedan funcionar. Ahora, es interesante notar que aunque existe una lista enorme de cosas que son ingredientes necesarios para que una relación matrimonial pueda ser sólida, pueda continuar a pesar de la adversidad, no olvidemos que todas ellas deben tener una base. La base es importante.
Y la base no es lo que tal investigación dice. No es lo que fulano de tal dice, por más títulos que tenga, por más estudio que tenga. No, es lo que Dios dijo, porque Él es el creador. Quien tiene autoridad absoluta es quien crea, porque Él sabe cómo funciona y simplemente sabe por qué lo hizo. Entonces, si yo voy a recurrir a fuentes externas, que son importantes, para tener conocimiento, para poder agregar como ingredientes para mi relación, perfecto. Pero la fuente es descuidada. Y la fuente es ir a aquel que creó el matrimonio. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué lo creó? ¿Y qué principios colocó? Entonces en la Biblia yo voy a encontrar algunos principios sólidos, fundamentales, que me ayudan a comprender cómo puede funcionar un matrimonio. Y esos principios no los invento, no los leo en un libro particular, no es un consejo por allí dado, no es un conocimiento adquirido, es aquello que la Biblia me muestra. Vayamos al origen, vayamos a la razón por la cual fue instituida, vayamos qué principios Dios estableció desde que la instituyó y volvamos allí. Allí está el secreto. Si tú quieres que un artefacto pueda funcionar y durar más tiempo, lee el manual. Ahí están las instrucciones. Si tú crees que el matrimonio o quieres que el matrimonio pueda estar sólido, fuerte, anda al manual del fabricante, al manual del creador. ¿Y quién es? Es Dios. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar principios sólidos que nos ayudan a entender la razón por la cual Dios lo instituyó y cuáles son los pilares fundamentales para que éste pueda funcionar. Entonces yo quiero que pueda estar atentos porque la Biblia presenta desde el origen principios específicos para que el matrimonio pueda funcionar. ¿Será que nos hemos estado olvidando de ello? ¿Será que estamos prestando más atención, dando más oídos a consejos que son importantes, pero descuidando la base fundamental? Vamos eso a conversar aquí en Hablar con Dios. Si nosotros queremos que algo funcione, necesitamos ver quién lo creó. Aquel que lo creó va a decir cuáles son las bases para que este producto pueda funcionar. Antes de descubrir cuáles son los cuidados que debemos tener, necesitamos saber cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual se creó. Nadie crea algo en la vida diciendo no sé para qué sirve. Todo aquello que es creado tiene un propósito para poder existir. Muy bien. ¿Quién es el creador del matrimonio? Dios. El ser humano ha prestado tanta atención a otro ser humano para poder entender cómo funciona algo que él no creó. Ahora, todas las herramientas que están a disposición no son malas, son buenas, pero son ingredientes a ser agregados, no son la base. La base siempre estará en la Biblia, porque el matrimonio fue creado por Dios. ¿Por qué existe tanta resistencia, tanto rechazo? Porque el ser humano ve el matrimonio no como base bíblica, ve en la experiencia de sus abuelos, de sus padres, de su entorno, de la sociedad y dice, esto es el matrimonio, yo no quiero para mi vida. Hay gente que solamente quiere tener hijos sin estar casados, gente que quiere vivir sin hacer un compromiso real. ¿Por qué? Porque no entiende la razón del matrimonio, no entiende el propósito del matrimonio y cómo funciona un matrimonio. Bueno, para ello tenemos que ir a su origen. Y en su origen vamos a encontrar que el matrimonio tiene otra creación similar, que están unidas. Yo los puedo llamar aquí las instituciones gemelas. Nacieron casi juntas, allá en la creación. Dios creó
dos instituciones antes de la entrada del pecado, antes de la existencia de los judíos. Simplemente Dios había creado a Adán, que representa la humanidad. Dos instituciones. Institución número 1 se llama matrimonio. ¿Cuándo lo creó? El día viernes, el sexto día de la creación. La segunda institución, el séptimo día, que es el sábado. Ahora, fíjate una cosa. Las dos instituciones tienen un fin en común. Una tiene que ver con adoración, la otra tiene que ver con relación. En sí, ambas se intercalan en los fines por el cual fueron creados. La pareja fue creada para adorar y la pareja fue creada para relacionarse entre ellos y con Dios. Y para eso Dios levantó un monumento en el tiempo llamado sábado. Tanto el sábado como el matrimonio fueron y son las instituciones sagradas más atacadas por el diablo. Mira cómo el matrimonio hoy está siendo atacado desde sus propias bases. Hasta de a qué llamamos matrimonio. Todo fue atacado. El diablo intentó desaparecer en la historia el día sábado y el matrimonio. Entonces, si hay tanto odio contra estas dos instituciones, es por el propósito por el cual éstas fueron creadas. Es por el propósito. Bueno, porque ambas instituciones fueron dadas para beneficio del hombre. ¿Acaso Jesús no dijo en Marcos 27:28 el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado? Y el matrimonio fue creado para la preservación, la conservación y la continuación de la humanidad, para el beneficio y el desarrollo de la humanidad. Bueno, cuando un día los fariseos preguntaron a Jesús sobre la legalidad del divorcio, en Mateo 19:8 dice que Jesús respondió: Moisés dijo esto, pero al principio no fue así. Cuando habla sobre el principio, ¿a dónde estaba llevando Jesús? Hacia la creación. ¿Y qué cosa sucedió en el principio? Dice que todo lo que Dios había creado era perfecto. Hasta que llega el capítulo 2 de Génesis, el versículo 18, uno de los textos más cortos, pero que establece la base, el propósito y los pilares y el fundamento del matrimonio. Génesis 2:18 dice así: y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Mucha atención con la manera como Jesús, o como Dios aquí comienza expresando. Le haré una ayuda idónea. Dios el Señor había formado de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar, y el nombre de Adán les dio. Ese fue su nombre, y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo, a todo animal del campo, pero no halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. De la costilla que formó el Señor, que tomó del hombre, formó una mujer y lo trajo al hombre. Adán exclamó: estos huesos de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer. En otra versión dice varona, porque del varón fue tomado. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa o a su mujer y serán una sola carne. En la secuencia que yo te he leído parece que hay un texto que no cuadra. ¿Cuál es el texto que no cuadra? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y después cambia de asunto, de manera drástica. Parece que no tiene sentido. Es como dijo Dios, aquí no está bien. Y le digo, Adán, pon nombre a los animales. ¿Qué tiene que ver el poner nombre a los animales con el hecho de que no es bueno que el hombre esté solo? Mira, en esta secuencia nosotros encontramos la razón por la cual el matrimonio fue instituido. Aun cuando a simple vista lo veamos que esto no cuadra, que esto no encaja, que tiene que ver una cosa con la otra, todo va en una línea, pero vamos a entenderlo. Todo estaba perfecto, todo estaba completo, pero Dios mismo hace un juzgamiento, un juicio, o hace una evaluación para su creación. Dice, algo no está bien. Ese no está bien no significa que algo salió mal, sino que algo no está completo.
falta algo. ¿Y qué cosa es lo que no está bien que el hombre esté solo? Para ello, habría primero Dios que hacer dos cosas. Primero, Adán solo tenía que tener la necesidad de una compañera. Dios sabía que le faltaba a Adán, pero Dios le da cuando Adán reconoce que realmente necesita. Mucha atención con este detalle. No es que Dios dijo, Adán, yo sé lo que te falta, aquí te doy. No. Adán, yo sé que está faltando, pero yo espero que tú te des cuenta. Entonces, para que te des cuenta, para que se crea la necesidad, yo te voy a dar un trabajo. Coloca nombre a todos los animales. Mientras Adán veía que todos los animales estaban en pareja y él no encontró a alguien de su propia naturaleza, ¿qué cosa es lo que sintió? La necesidad. Muy bien, en base a la necesidad, Dios dice, ahora sí te voy a dar aquello que necesitas. ¿Por qué? Porque aquello que necesitas es más valorado, es más apreciado. Imagínate que alguien viene y te da un regalo y dices, no lo necesito. Ahí lo guardas. Pero cuando tú dices, yo necesito esto, yo quiero, y alguien viene y te regala, cómo lo aprecias, lo amas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitabas. Entonces Dios primero, a pesar de que Él dijo lo que necesitaba, Él primero consideró que Adán tenía que tener esa necesidad para que el regalo que le iba a dar de ayuda idónea sea apreciada, valorada, amada. Ahora, aquí viene el segundo aspecto. ¿Acaso Adán no estaba rodeado de tanta belleza? Había animales en su estado de perfección, ángeles que estaban allí, la presencia de Dios. Te hago una pregunta. ¿No era suficiente esto? Aquí está la otra razón del matrimonio, ¿está bien? No era suficiente de que todo esté perfecto, incluso en compañía de los ángeles y de la presencia de Dios. No. ¿Por qué razón? Aquí viene el otro propósito. Es que el ser humano fue hecho para vivir acompañado. Es un ente social. Sin la compañía, no importa los paisajes, las delicias del Edén, no importa la felicidad perfecta, no importa la comunión de los ángeles, hay una expresión interesante que me encanta. Dice que Adán necesitaba a alguien de su propia naturaleza para poder amar y ser amado. Él podía amar a un animal, él podía amar a otro ser, sí, pero alguien de su propia naturaleza. Muy bien. Por eso es que Dios espera que él se dé cuenta de que es necesario para que él pueda apreciar el regalo que le da. Tú conoces la historia, ya lo leímos incluso. Después de que Adán se da cuenta de esa necesidad, él comienza a crear a la mujer. Versículo 21 al 23, el texto que leímos dice que el Señor hizo caer un profundo sueño a Adán y de una de sus costillas Dios formó a Eva. Para crear al hombre, Dios tomó arcilla, barro, para poder hacer a alguien semejante. Pero para hacer a la mujer usó algo más refinado. Dios usó un elemento especial, la costilla de Adán. Y tampoco es casualidad que Dios haya elegido la costilla para poder crear a Eva. La mujer no fue tomada del cuello ni de la cabeza para que sea superior, que pueda gobernar. Tampoco fue creada de los pies para que sea inferior. Fue tomada del costado, del lado del brazo, para ser protegida. Brazo significa protección. Y cerca del corazón para ser amada. Protección y amor. Bueno, por eso es que el apóstol Pablo escribió en Efesios 5:28, los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. Es interesante la manera como Pablo aquí usa una metáfora. ¿Quién odia o quién lastima su propio cuerpo? A menos que haya algún problema de salud mental para poder hacer eso. El ser humano trata de cuidar su cuerpo, embellecer su cuerpo, mantenerlo limpio. Entonces, aquel que maltrata a su esposa o aquel que
contexto de Pablo, es aquel que ni siquiera tiene amor para sí mismo. Es aquel que ni siquiera se ama, y es un problema que primero tiene que resolver él, porque nadie se maltrata a sí mismo. Entonces la pregunta es, ya que descubrimos la razón por la cual fue instituido el matrimonio, vamos a ver de qué manera se cuida, y para eso encontramos aquí algunos pilares elementales. ¿Correcto? En primer lugar, en el matrimonio deben existir prioridades. Y la prioridad tiene que ser el autor, que es Dios, y finalmente el cónyuge. Cuando una pareja se une, no comienza junta siempre o unida siempre, comienza distante. En la medida que va el tiempo, que pasa el tiempo, o se distancia o se une. ¿Cuál es aquel elemento que va a unir a la pareja? Dios. Por eso Dios tiene que estar aquí arriba. Y ambos tienen que buscar a Dios. Ambos, cuando ambos buscan a Dios, mientras más buscan a Dios, más cerca están ellos, más se encuentran, más juntos y más unidos están. Más distantes de Dios, ellos están más distantes también el uno al otro. La prioridad por encima de cualquier cosa en este mundo tiene que ser el cónyuge después de Dios. Ahora, según Génesis capítulo 2, versículo 24, aquí podemos analizar palabra por palabra, más vamos a unir algunas expresiones para encontrar cuáles son los principios que Dios estableció. En primer lugar dice, por tanto, esto es la conclusión, por tanto que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Muy bien, para unirse hay que primero dejar. ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Primero tienes que cortar lazos. ¿Con quiénes? Con los padres. No significa abandonarlos, no significa olvidarlos, sino cortar. Ese cortar lazos significa, a partir de hoy, ya no es más mi apoyo mis padres, sino mi cónyuge. ¿Correcto? O sea, el apoyo cambia. Ya no soy la carga para que mis padres me puedan sostener. Ahora mi carga los llevo con mi cónyuge. Ambos vamos a llevar. Yo ya tengo un apoyo diferente. Para ello, como ya mencionamos, es importante enseñar a los hijos desde temprana edad a ser independientes, a tomar sus propias decisiones y a resolver sus propios problemas. El padre siempre va a estar, o la madre siempre va a estar para ayudar, para aconsejar, para orar, para abrazar, pero a medida que van creciendo, enseñarle, esto se resuelve así, ahora ¿tú qué harías? ¿Tú cómo lo harías? Independencia. ¿Para qué? Cuando lleguen los conflictos en el hogar, no esté cada quien corriendo a su papá y a su mamá. ¿Qué hago? No, yo ya te enseñé qué hacer. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Ahora, dejar y unirse también significa que la pareja debe tomar sus propias decisiones independientes de lo que los padres puedan decir. Los padres pueden sugerir, los padres pueden aconsejar, pero quien toma las decisiones es la pareja. No es que tú tienes que ponerle el nombre del abuelo porque así yo quiero. La pareja no quiere. Ah, no, pero para contentar a mi mamá y papá, no se trata de contentar. Por eso dejará y se unirá. Esto tiene 4 aspectos de separación. En primer lugar, separación física. ¿Qué cosa es dejar y unirse? No se puede construir un hogar encima del otro hogar. No se puede. Ya me casé, voy a vivir en la casa de mis padres, voy a vivir en la casa de mis suegros. No, dejará y se unirá. Es la separación física. Número 2, emocional. Cada quien ya cuida sus propios problemas. Número 3, económica. Es separación económica. Ya ellos tienen que ser conscientes de que pagan sus propias cuentas. Ya no están esperanzados en que los padres dan. Y espiritual. Los padres pueden orar, aconsejar, pero la espiritualidad es autónoma. Queridos padres, por favor, no interfieran en las decisiones de sus hijos, a menos que lo soliciten. A menos que pidan ayuda. Ahora, serán una sola carne. Aquí hay muchísimas cosas para hablar. Una sola carne no rompan la unidad. La unidad es física, el acto sexual. La unidad es más que física, es emocional y es espiritual. La unidad que debe existir en el matrimonio debe ser como la unidad que existe en Dios. Dios es uno, pero la palabra uno es ejad.
Es una unidad compuesta, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son un Dios que tiene un propósito. Hay matrimonios que tienen cuentas separadas, planes separados, todo separado. ¿Dónde está la unidad? No existe unidad. Hay gente divorciada viviendo junta. Entonces, Dios quiere unir. Y cuando intenta quebrar, ambos resultan quebrados. Dios puede restaurar, claro, pero está quebrado finalmente. Va a haber, hay una huella de que en algún momento estuvo quebrado. Por eso es que el matrimonio demanda de madurez, de responsabilidad, de compromiso, para proteger la unidad. ¿Qué cosa rompe la unidad? Falta de discreción. Estás publicando todos tus problemas a todo el mundo. Para con eso. Número 2, ¿qué rompe la unidad? Los pequeños problemas que no se resuelven. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Efesios 4:26. La falta de amor, la falta de comprensión. Querido, Dios quiere ver hogares felices en la tierra que se preparan para el cielo. El evangelio tiene que llegar a la familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es la familia. Cuando tú des con la razón, el propósito y los pilares, tienes un mejor matrimonio. ¿Quieres tener eso? Ora conmigo. Gracias, Señor, por instituir esta sagrada institución. Colocamos nuestro matrimonio en tus manos para ser guiado y conducido por ti. Que tú seas el centro de él. En el nombre de Jesús. Amén.